Para la mayoría de los mortales, las pirámides de Gizeh fueron construidas para ser en las tumbas de los faraones. El problema es que ahí adentro nunca descubrieron ningún sarcófago, ninguna momia, ninguno de esos objetos extravagantes que los faraones creían que iban a necesitar en el más allá. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo con el mismo verso? ¿Por qué nos siguen mintiendo? Y la gente sigue repitiendo la misma historia, la misma cantaleta, y nadie es capaz de plantarse y decir no. Esto es la verdad. Las pirámides nunca fueron tumbas ni lo van a ser. Esto es un poco lo que se trató de contar con la película Indiana Jones y el Arca Perdida, pero Hollywood es Hollywood y ellos pudieron llegar hasta cierto límite. Pero la semilla la plantaron. Así que muchachos, abrochen los cintos porque esta historia no es fácil de creer, pero la evidencia es muy fuerte. Por lo tanto, yo, que quiero guiarme por los hechos como son, los hechos extraoficiales, creo que hay mucho de cierto, aunque puede haber algo de ficción y un poco de, no sé si llamarlo ficción, pero sí un poco hay puntos oscuros en la historia donde la información no es precisa del todo. Pero tengo mucha fe que esta es la historia correcta. Bueno, a esta altura, si ya viste mis videos anteriores, has visto el videíto donde te cuento que las pirámides, hay mucha evidencia donde indica que estaban llenas de agua. Estaban llenas de agua porque almacenaban agua dentro de las pirámides para generar energía eléctrica. Oficialmente en la historia, la energía eléctrica fue descubierta por Tales de Mileto en el siglo VII y después manipulada y desarrollada por Tesla y Edison en el siglo XX. Pero no. Si seguís mis videos acá de este canal, a esta altura ya sabes que 10 y 15.000 años antes de Cristo, los egipcios tenían sus templos iluminados con las bombitas de energía. Así es. De acuerdo con la Biblia de los Hebreos, después de que Moisés liberó al pueblo israelita de las garras de los egipcios, subió al monte Sinaí para hablar con Dios. Ahí donde recibió los famosos 10 mandamientos, que sirvieron para siempre como una guía de cómo nos debemos comportar para mantener el recato. Pero parece que no fue solamente esa la única instrucción que recibió ese día, sino que él también recibió instrucciones de cómo construir un aparato de fe, un aparato que iba a representar la fe judaica. Ese aparato vendría a ser esta Arca de la Alianza. En el Éxodo capítulo 25, Dios dice a Moisés que era necesario hacer un arca de madera de acacia de 2,5 metros por 1 de base y 1,5 metros de alto, revestida por dentro y por fuera de oro puro, con una moldura alrededor y 2 querubines coronando que abren sus alas y se miran entre sí. Es importante destacar en este punto que la religión judaica, ellos rechazan todo tipo de idolatría a cultos y a cosas. Entonces, tenemos ahí una contrariedad importantísima, porque por un lado Dios da instrucciones muy específicas, ya ves lo que dice Génesis capítulo 5, capítulo 25, de cómo debe ser este objeto, por un lado, pero por otro lado, rechazan la idolatría. Entonces, bueno, ahí como que se presenta un punto como conflictivo de la historia que no nos queda otro que hacerlo a un lado. Sí lo quiero destacar para que no vean que la contrariedad no es mía, pero que no tuve cómo resolver ese conflicto. Si alguien conoce un poco del tema y me quiere contar, agradezco. En esta misma Biblia de los Hebreos, debe ser que en un concilio posterior, para salvar todo ese bache, pusieron que esta arca, que era muy poderosa, no debía ser vista ni tocada. Entonces siempre era trasladada en una caja de madera. Y es por eso que vemos en Indiana Jones que la trasladaban en una caja de madera. Pero
lo más importante de todo esto es que hay mucha evidencia de que este objeto parecía realmente tener poderes especiales. Como por ejemplo cuando Moisés abrió el Mar Rojo para que el pueblo hebreo pudiese escapar de los egipcios. Pero hay otra historia también muy parecida con esta, pero menos conocida, que también tiene como protagonistas al pueblo hebreo en busca de la tierra prometida. Cuando llegaron al río Jordán, que separaba a los israelitas de las tierras de Jericó, los sacerdotes cargaban el arca de la alianza y el río dejó de fluir hasta que terminaron la travesía. Y con estas informaciones, los estudiosos trataron de entender qué objeto era ese que tenía tanto poder y tanto misterio. Pero ahora sabemos que el objeto que tenía este poder es mucho más fuerte de lo que en realidad se dice. Va mucho más allá de lo que creemos. En el desierto, el arca iba allanando el camino para que los jesuitas pasasen. No, hubiese sido imposible esa travesía. En los textos antiguos describe cómo la gente caía muerta al tocar este objeto. Y en la Biblia hebraica también describe momentos que del arca salían llamaradas hacia el cielo. También cuenta cómo los judíos llevaban este objeto pesadísimo a todas las guerras, a todos los lugares donde iban siendo conquistados. Andaban con este objeto de un lado para el otro, debido a su poder, les otorgaba un plus para ganar la guerra. Aparentemente, por lo que dicen los textos antiguos, la cosa era tan poderosa y su fama se había expandido tanto que nadie se animaba a robar el objeto, porque sabían que de no manipularlo correctamente terminarían muertos. En la Biblia hebraica cuentan la historia de Moisés hasta David, de David a Salomón, y luego un periodo de reino dividido alrededor de 500 años, donde se habló muchísimo del arca, pero luego silencio. Se terminó, no se habla más del arca, no existe, desapareció. No es un objeto que se te cae atrás del mueble y te olvidaste. No nos olvidemos que tiene 2,5 metros por 1 de base por 1,5 metros de alto. Es casi una mesa de un comedor. Simplemente no hay registro. De acuerdo con un texto antiguo de la cultura de Etiopía llamado Kim Banigaste, la reina Sheba, de ese lugar que hoy, donde se sitúa Etiopía, viajó para visitar al rey Salomón en el año 950 a.C. Ella quedó embarazada de uno de los hijos de Salomón, y ese niño que pasó a ser rey de Etiopía, fundando una dinastía que increíblemente duró hasta 1974. El nombre de ese niño era Menelike, y todos los años este niño viajaba a Jerusalén a visitar a su padre. En una de esas veces regresó acompañado con un grupo de sacerdotes y en teoría habrían llevado a guardar a esa zona el arca de la alianza. Según esta historia, los sacerdotes escondieron la verdadera arca de la alianza en Etiopía y dejaron una réplica en Jerusalén, y ahí quedó 2000 años, hasta hace algunos años que aparentemente se hubiera destapado esta olla. Pero ¿qué hay de cierto en esta historia? Y es muy difícil si la alianza se quedó en Jerusalén o realmente fue a Etiopía. Primero, porque lo hicieron para despistar. Segundo, porque cuando los babilonios invadieron Jerusalén en torno del siglo VI a.C., el profeta Jeremías dice haber robado el arca de Jordania, pero otros creen que tanto el arca como el Santo Grial fueron robados por los templarios durante las cruzadas, y ambos objetos hoy yacen bajo el Vaticano. Otra línea de investigación indica que el arca estaría bajo el monte del templo en Jerusalén. Por lo tanto, a ciencia cierta, no sabremos. Ahí tenemos otro punto oscuro de la historia, donde se cuentan un montón de versiones y seguramente que es a propósito. Pero yo opino
que no estaba en Etiopía y tampoco estaba en Jerusalén, porque para la Segunda Guerra Mundial los alemanes estaban obsesionados en conseguir estos objetos intencionados. Y el único lugar donde no pudieron acceder para buscarlo es en el Vaticano. Dieron vuelta a Etiopía, pata para arriba, dieron vuelta a Jerusalén, pata para arriba. Y no encontraron estos objetos. Por lo tanto, solamente hay un lugar seguro donde pueden estar. Saquen sus propias conclusiones. Henry Müller, que fue el segundo hombre más importante del Segundo Reich, viajó a Montserrat en 1940 para buscar el Santo Grial y también se creía que andaba atrás del mítico martillo de Thor. Afirmaban que este martillo era real y era otro de los objetos intencionados. O sea que Thor no fue un invento de Marvel. En 1745, un cientista holandés llamado Pieter van Musschenbroek descubrió por casualidad una reacción que cambiaría para siempre el curso de la electricidad. Llamó a este invento de botella de Leyden. Este dispositivo era como un capacitor creado para almacenar la energía, algo así como nuestras pilas modernas. Y esta historia tiene una correspondencia directa con la historia de Benjamin Franklin, esa que cuando volaba su barrilete le cayó un rayo y dijo ¡Eureka! ¿Conocen esa historia? Bueno, vayan a investigar, está muy buena. Años más tarde, juntando estas dos historias, un hombre llamado Lichtenberg realmente consiguió manipularla de manera más tangible a la electricidad. Este hombre afirmaba que el arca era como una especie de botella de Leyden. La usaban para almacenar la energía. Fue así que esta historia se desparramó por Europa y así quedó conocida como el Arca de la Alianza. Y esto tiene mucho sentido si comparamos con los textos antiguos que dicen que la gente caía muerta cuando tocaba el Arca de la Alianza. Y sí, porque estaba cargada con vaya a saber qué voltaje. En 1961, aparentemente, un grupo de estudiantes de la Universidad de Minnesota quisieron hacer una réplica de esta arca y aparentemente algo lograron. Este objeto que ellos crearon se tornó inmanejable, destruyendo todo el laboratorio donde ellos estaban trabajando. Aparentemente hubo algunos muertos y los otros desaparecieron. Desaparecieron todas las evidencias, borraron las personas y la evidencia. 40 años después, esta historia se supo a través de un pariente de uno de los participantes, pero se habló muy poco y con mucho miedo de esta gente. Pero volviendo a Moisés, sabemos muy bien que él vivió unos 3000 años antes que la electricidad sea un campo de estudio. Entonces, ¿cómo es que él sabía manejar esta cosa? Bien, no nos olvidemos que Moisés, antes de huir con los hebreos, él pertenecía a la realeza egipcia. Fue encontrado en una cesta en el río por la hija del faraón y criado como hijo de Ramsés II. Así que él fue criado y educado con todos los secretos de la realeza egipcia. No nos olvidemos que, quiero creer que si ya viste mis videos a esta altura sabes y no te caben dudas de que los templos egipcios sí estaban iluminados con bombitas eléctricas. En el año 1800, William Simmons subió con un grupo de especialistas a la cima de la pirámide de Gizeh y al llegar bien a la cima el grupo se percató de que sus manos producían destellos eléctricos y una energía que les recorría todo el cuerpo. Uno de sus hombres fue a dar un trago de agua de la cantimplora y recibió una gran descarga eléctrica que le paró el corazón. Ahí Simmons se percató de lo que estaba pasando y empezó a hacer pruebas, pero de vuelta a Inglaterra, en el tren, sufrió un asalto y todas sus anotaciones respecto a la electricidad se extraviaron. Así exactamente como las anotaciones de Tesla, si es que me entienden. Y así seguimos pagando una fortuna por la electricidad que se esmeran en escondernos. Un dato que no es menor es que justo en el centro de la pirámide principal hay en la cámara del rey,
En el centro de esta cámara solo se encontró una caja de piedra con las exactas dimensiones del Arca de la Alianza. ¿Casualidad? Ustedes ya saben que yo no creo en las casualidades. ¿Qué pasaríamos si calzáramos el Arca de la Alianza justo en ese soporte? 2 túneles salen de esta cámara para el exterior de la pirámide. En 1993, un equipo de expertos enviaron un robotito por este estrecho túnel, donde se toparon con una puerta que tenía 2 tiradores de metal, cosa muy extraña que extrañó muchísimo a la comunidad científica, ya que en Egipto no hay metales, nada es de ningún otro material que no sea oro. Tras esa puerta se halla la cámara de la reina, que fue descubierta en 2011 recién, con instrucciones pintadas en color rojo en las paredes, que se cree que estas instrucciones explican cómo utilizar estas pirámides. Pero parece que hasta el momento a nadie le interesa demasiado. Parece que el arca sería una especie de llave que activa todo este capacitor de las grandes pirámides, pero bueno, a mucha gente no le interesa que esto realmente se ponga en funcionamiento, porque ¿sabes lo que sería repartir energía limpia, gratis, para todo el mundo, para todo el planeta? Pero ¿será que esto es realmente posible o una utopía? Dicen que Moisés no solo recibió las instrucciones para el arca, sino también para el tabernáculo donde iría incrustada esta arca. Y que su hermano, uno de los hermanos de Moisés, habría construido este tabernáculo utilizando 150 postes de oro. Pero esto me parece que es más historia. Lo cierto es que después del éxodo del pueblo hebreo, de los egipcios, empezaron la decadencia. Y se vinieron abajo, desapareció el pueblo egipcio. ¿No será que lo que Moisés se llevó no es solamente la fuerza motora de los egipcios, se llevó el pueblo esclavo, sino que también se llevó una pieza importante que permitía a los egipcios prosperar, que era justamente esta cajita de electricidad? No fue que Moisés construyó una nueva, sino que se robó la de los egipcios. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pero quien creía fervientemente en esta historia era nuestro amigo Nikola Tesla, que publicó en 1915 un artículo, El maravilloso mundo creado por la electricidad. En este artículo nombra a Moisés como un electricista de la mejor categoría y que la Biblia describe como la máquina creada para generar electricidad. Si Tesla, que era ingeniero eléctrico, inventor de artefactos eléctricos, ¿por qué estudiaría a Moisés, que es un personaje bíblico? Porque algo ahí hay. Tesla dejó muy claro que estaba trabajando en algo muy interesante cuando en 1905 publicó una patente llamada El arte de transmitir energía eléctrica utilizando medios naturales. Entonces presentó el diseño de algo que tituló como pirámide electromagnética. Su idea era usar una pirámide para generar energía eléctrica ilimitada y gratuita, cuando justamente su laboratorio sufrió un accidente y todas sus anotaciones se perdieron. Tesla estuvo muy cerca de lograr su cometido y de fornecernos para la humanidad energía libre, limpia y gratuita. Pero como siempre, la política y la economía meten sus tentáculos y terminan saliéndose con la suya. Tesla fue absolutamente silenciado y murió pobre y desacreditado. Ojalá alguna vez se haya justicia y se reivindique el nombre de esta persona tan importante para la historia de la humanidad. Da la casualidad que J.P. Morgan es uno de los gigantes de la industria que se quedaron
misteriosamente millonario financiando la industria del gas y del petróleo. Si Tesla fue silenciado por la avasallante industria del petróleo, que ya era corrupta en aquella época, entonces no me cabe la menor duda de que todo lo que nosotros sabemos de la historia de la humanidad egipcia, de los sumerios, que no sepamos nada de los gnósticos y que toda nuestra historia ha sido reacomodada a la conveniencia de unos pocos de los gigantes de la industria. A mí no me cabe la menor duda. No sé ustedes qué opinan. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta historia. Cuéntenme qué opinan. Díganme algo, escríbanme algo en los comentarios. Interactúen conmigo. Si no parezco, yo estoy acá hablando sola, como loca. Y espero que les pueda llegar al corazón, les pueda resonar algo de estas historias que a mí me hacen muchísimo sentido. Pero cuéntenme a ustedes qué les parece. Nos vemos en el próximo video. Besos, abrazos.